Debemos conocer que su presentación tampoco no es despreciable. La mayoría, a pesar de que son leves, ¿cierto? Y que muchas veces clínicamente no se manifiestan, hay algunas que pueden tener unos efectos devastadores, como por ejemplo las lesiones vasculares. Es por esto que tanto en la presentación, la morbilidad y la mortalidad pueden variar, ¿cierto? Por ejemplo, en su sola presentación pueden llegar hasta presentarse en el 31% de los procedimientos que realicemos, y la morbilidad puede variar una tasa en la literatura que reporta más o menos de 2.38, pero que puede llegar hasta casi el 9% de los casos, y una mortalidad que se ha establecido alrededor del 0.28%. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento, pues las vamos a escribir. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que se pueden presentar complicaciones sistémicas, que se ha estimado más o menos con una tasa del 2%, y las relacionadas son con frecuencia las infecciones sistémicas, como neumonías o infecciones del tracto urinario, que pueden presentarse ya por su estado basal del paciente y por los cuidados muchas veces asociados al cuidado de la salud, ¿cierto? Y por eventos tromboembólicos, siendo estas como las más llamativas. Entonces, dentro de las complicaciones intraoperatorias que vamos a revisar, debemos conocer que saber acerca de todos los instrumentos o cada uno de los pasos que hemos revisado en charlas previas es importante, ya que se ha estimado que en la parte técnica puede ocurrir hasta en el 7% de los casos, y puede ser ya sea originada en unas características propias del paciente por una anatomía desfavorable, por ejemplo, como el líquido cefalorraquídeo, que de pronto no permita realizar una adecuada visualización por cómo está constituido, por un aumento en sus proteínas, o pueden haber causas en las que desde el endoscopio, que puede tener averías, que puede estar roto, o por ejemplo pueden presentarse durante todo el procedimiento, hasta incluso por ejemplo que el balón inflado se queda atascado, el balón de Fogarty se queda atascado y que no pueda retirarse de forma adecuada. Entonces es importante saber que debemos realizar una preparación, ¿cierto?, de todos los materiales y verificar que están funcionando de forma adecuada. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de la bradicardia y la sistolia, que es una de las causas que se presentan con frecuencia, ¿cierto? Puede ocurrir en cualquier momento, especialmente es cuando se realiza la manipulación en el tercer ventrículo. Las tasas, como podemos observar, pueden ser muy leves, desde el 0.1%, pero pueden llegar a ser tan frecuentes como en el 32%. La causa en sí se debe a que una vez que se realiza la introducción del endoscopio al tercer ventrículo, de forma inadvertida se pueden, por ejemplo, obstruir ambos agujeros de Monro en caso de que de pronto se presente una hidrocefalia aguda y que no haya tiempo como de generar esa dilatación. Entonces podemos en algunos casos en los cuales de pronto no esté ese sistema compensado con tiempo, podemos generar esta. Otra es la irrigación profusa, ¿cierto? El hecho de que se irrigue con una alta presión, esa irrigación puede generar un vector, ¿cierto?, hacia el tercer ventrículo, y puede generar esa estimulación y dando en sí la bradicardia, y que si no se logra controlar o no se tiene en cuenta esta manifestación, el paciente puede presentar asistolia y paro cardíaco, ¿cierto? O también puede ser realizada durante la tracción, una vez que ya se está realizando la fenestración y logrando un control como tal de la ostomía. Entonces, estos movimientos de tracción también pueden generarlo. Incluso algo importante, como por ejemplo el líquido que utilizamos para irrigar, es recomendado que se realice con lactato de Ringer, porque la osmolaridad o la temperatura como tal del líquido podría generar una irritación del hipotálamo y causar estos síntomas. Entonces, es importante saber que a pesar de que se genera, esta va a tener una corta duración, se va a resolver una vez que se detenga como tal el estímulo que lo está generando, y como tal se debe tener precaución, ya que, como les había mencionado, puede progresar hasta el fallo hemodinámico.
Entonces, ¿cómo se debe prevenir? La idea es verificar, ¿cierto?, que el mecanismo de drenaje que estamos utilizando, entonces el puerto tanto de irrigación como el puerto de drenaje y el puerto de trabajo que tiene nuestro endoscopio estén permeables y estén funcionando, ya que a veces durante el procedimiento, si realizamos una coagulación, un manejo de otra estructura adicional, se pueden presentar coágulos, pueden obstruirlo y al no darnos cuenta puede aumentar de forma súbita la presión dentro del cráneo y generar como tal síntomas asociados. El aumento del volumen en el monitor para estar escuchando el latido cardíaco del paciente se ha estimado como una de las medidas que el anestesiólogo, pues en este caso, podría ayudarnos más, pero nosotros podríamos estar también escuchándolo y nos podría ayudar a definir si el paciente puede estar respondiendo a un estímulo que realizamos. El lactato de Ringer, como les había mencionado, con una adecuada temperatura y se recomienda realizar en algunos casos, ¿cierto? En caso de que, por ejemplo, se tenga un piso que sea grueso, una técnica afilada, pero esta se debe realizar muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, incluso con el endoscopio, ya que como tenemos claro, debajo del tuber cinerum, que es donde realizamos nuestra fenestración, podemos encontrar estructuras vasculares que se pueden ver afectadas por esta maniobra. La obstrucción visual es otra de las alteraciones que podemos ver. Las causas que la llevan pueden ser muchas, ¿cierto? Usualmente la más frecuente es una hemorragia intraventricular, pero no debemos descartar que alteraciones como en los componentes que llevan a la cadena de video, desde el hecho de que la pantalla esté funcionando bien, el hecho de que el lente esté funcionando de forma adecuada, que esté limpio, que se realice un enfoque adecuado, ¿cierto? Que se retire el zoom, todas estas, por ejemplo, el balance de blancos, todas estas cosas, estos pasos previos también pueden generar una obstrucción visual y debemos de forma activa revisarlos para evitarlos. Claramente la causa más frecuente es la hemorragia. ¿Cómo puede presentarse desde sangrados leves hasta abundantes? Como lo observamos en la imagen de tomografía, ¿cierto? Una hemorragia intraventricular que incluso hizo que se fallara la endoscopia con una clara hidrocefalia secundaria. Raramente se presenta como causa arterial y usualmente esta se da es cuando se realiza la dilatación del estómago en el Fogarty, ya que alrededor pues vamos a encontrar muchos vasos o incluso el plexo venoso a nivel del clivus. Entonces, estas son de entre las causas más llamativas. Otra que debemos tener en cuenta que puede generar esta obstrucción visual y como causa de hemorragia son las excursiones amplias. ¿A qué se refiere esto? A esos movimientos que muchas veces realizamos con el endoscopio en el eje axial. Entonces la idea es mantener como tal, ¿cierto? Estos movimientos y limitarlos para que no se den, ya que el tejido alrededor puede sangrar desde la ruptura del epéndima cuando introducimos el endoscopio, como aquellas estructuras que pueden estar adyacentes y que no las estamos viendo. Entonces, es por eso tan importante que incluso desde la corteza, cuando realizamos la corticotomía, incluso pongamos cotones o algún material hemostático que nos permita hacer un control local de estos sangrados y evitar que drenen hacia el ventrículo, generando esa obstrucción visual. ¿Cuál es la recomendación? Primero, que ante un evento de estos debemos conservar la calma, no entrar en pánico. La irrigación es nuestro mejor aliado y debemos mantener siempre el acceso a nivel del ventrículo lateral. ¿Por qué? Porque es aquí cuando nosotros realizamos esos movimientos en el plano axial que les he mencionado y estos, dependiendo de dónde se encuentre la punta del endoscopio, pueden generar lesiones inadvertidas o no. Es por esto que cuando estamos, por ejemplo, realizando un procedimiento en el tercer ventrículo y se presenta este evento, deberíamos retirar el endoscopio y ubicarlo en el ventrículo lateral, ya que las estructuras adyacentes que son elocuentes van a darnos cabida a un grado de movimientos un poco mayores que el tercer ventrículo. Una vez que ya irriguemos y que de pronto el panorama se vaya aclarando, la idea es
realizar una identificación del sitio del sangrado, podemos realizar presiones sobre el vaso, ya sea con el mismo endoscopio o con un Fogarty o intentar coagular el vaso. De no lograrlo, se podría considerar extraer el líquido cefalorraquídeo y reemplazarlo por aire para que no se colapse el sistema ventricular y realizar de forma selectiva la coagulación. Esto es lo que nos brinda como información la literatura al respecto. ¿Cómo se puede prevenir? Entonces, la idea es tener un control desde el ingreso del trocar, entonces utilizar un trocar pequeño con punta roma, siempre mantener la trayectoria que les he mencionado. Los antiguos lentes usualmente tenían la característica, como vemos en la imagen inferior derecha, de tener un borde afilado. Entonces la idea es evitar el uso de estos elementos que puedan generar laceraciones a nivel de los vasos y los tejidos. Si se tiene un procedimiento realizado por un lente flexible, la recomendación es que se verifique la posición neutra antes de retirarlo, ya que retirarlo en otra posición podría generar un daño severo de los tejidos adyacentes. Por otro lado, la lesión neuronal o neurológica se considera la segunda complicación intraoperatoria más común. Todas las estructuras, ¿cierto?, que podemos observar en las imágenes, es claro que producen síntomas, ¿cierto?, producen una lesión y se ha estimado que de las estructuras perio-intraventriculares, la tasa que se ha estimado es del 0.24% en alrededor de 3.000 endoscopias realizadas, y en otros documentos también mencionaban que puede variar incluso hasta casi el 4%. Dentro de las estructuras más afectadas ha sido el tálamo, siendo una de ellas con 0.12%, seguido por el fórnix, el hipotálamo y el mesencéfalo. Y es debido a que si nosotros observamos la estructura que ocupa una mayor área en el piso, que es donde realizamos el movimiento al introducir el endoscopio, es el tálamo. Entonces nos encontraríamos en la mayoría de las ocasiones con esta estructura. Los casos que se han reportado de estas lesiones neurológicas, la literatura es clara en afirmar que es poco probable que se notifiquen y eso lleve a una subestimación como tal de la información. Vamos a tratar de revisar de forma muy puntual las lesiones que se generan en el fórnix, en el hipotálamo y neuropatías craneales y cómo evitarlas. Entonces, las lesiones en el fórnix, lo común es que se presente de forma unilateral en relación al sitio, usualmente del lado derecho, que es donde nosotros realizamos el paso del endoscopio al tercer ventrículo. Las consecuencias clínicas que se han estimado pues son mínimas. Estas van a ocurrir, como les había mencionado, cuando se pasa el endoscopio a través del Monro, por la manipulación del tercer ventrículo, porque dependiendo de cómo nosotros y con el grado de angulación con el que ingresemos, podemos realizar movimientos que traten de llevar hacia arriba o hacia medial o hacia lateral el Monro, condicionando una lesión inadvertida de las columnas anteriores del fórnix. Entonces, desde el ingreso hasta el retiro pueden presentarse como tal. ¿Qué es lo que se manifiesta? Alteraciones de la memoria a corto plazo. También se ha descrito que el daño bilateral del fórnix se puede dar, y claramente esto va a dar unos síntomas notorios, y se genera es porque de forma inadvertida podemos ingresar desde el lado derecho, ¿cierto?, el endoscopio, y llega hasta el ventrículo contralateral. Entonces, muchas veces cuando nosotros observamos esto, claramente intentamos de forma de pronto no intencional movilizar para llegar hacia el tercer ventrículo, y esto pues claramente va a desplazar todas estas estructuras de la línea media, generando un mayor daño y de ambos pilares. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? La idea es realizar una ubicación óptima del trépano, no realizarlo tan lateral, ¿cierto?, ni tan medial. La idea es tener como unos puntos adecuados, que lo hemos discutido en anteriores charlas, para evitar este tipo de lesiones. Si se ingresa al ventrículo contralateral, la recomendación no es generar movimientos en el plano axial para intentar acomodarlo adentro, sino retirar como tal el lente, el trocar, y volver a empezar, ¿cierto?, con el objetivo de llegar al punto de forma adecuada. Si el Monro es pequeño, lo que se ha recomendado es utilizar un endoscopio pequeño
agrandarlo con hidrodisección o con el Fogarty, como lo habíamos mencionado en charlas previas, o también como estrategia se podría retirar el trocar y solo realizar el paso a través del Monroe con el endoscopio, pero eso nos obligaría a que la fenestración del piso solamente podríamos hacerlo con el endoscopio. Entonces, como lo habíamos visto en los videos previos, esto se puede realizar. El profesor nos había mencionado, ¿cierto?, que los síntomas que pueden presentarse son mínimos, pero existe como tal el riesgo. Voy aquí a correrles el video para que pronto lo tengan. Espera que no me permite... ya. Entonces aquí podemos observar, ¿cierto?, cómo con un Fogarty podemos realizar como un poco la dilatación después de realizar una coagulación del plexo coroideo, ya que esto nos puede también generar un sangrado adicional. Entonces estos movimientos se podrían realizar, ya que, como nos explicaba el profesor Cortés, los pilares del fornix pues no tienen un anclamiento propio, pero como tal puede existir la probabilidad de algún grado de lesión, solo que no se van a manifestar de forma sintomática. La lesión del hipotálamo también puede ocurrir, usualmente se da es cuando se crea el estoma. Las manifestaciones son transitorias y son muchas, ¿cierto? Pueden haber desde diabetes insípida, menorrea, pérdida del reflejo de la sed, hiperfagia, somnolencia, hipercalemia, hiponatremia o muerte. Todas estas complicaciones son subclínicas, pero en algún grado un poco menor pueden llegar a permanecer, ¿cierto? Como por ejemplo la diabetes insípida, que la mayoría pueden ser menores al 1%, pero como tal la morbilidad asociada que se genera a esto pues es notoria, ¿cierto? Y lo obliga al paciente a que de por vida tenga un manejo farmacológico. Cualquier traumatismo lo da. Es por esto que dentro del tercer ventrículo una de las grandes recomendaciones es que los movimientos que se realicen deben ser movimientos sutiles, ya que todo a su alrededor va a generar síntomas en los pacientes si se establece como tal la lesión. ¿Cómo se podría prevenir? Entonces, en pacientes que, por ejemplo, como lo observamos en la imagen superior derecha, que tengan una hidrocefalia aguda, entonces el piso del tercer ventrículo usualmente no se va a encontrar adelgazado como lo observamos en la resonancia, ¿cierto? Entonces, al ser difícil reconocer esa zona segura, lo que se recomienda es realizar una irrigación con el objetivo como de adelgazar un poco esa zona para ver si podemos percibir las estructuras conocidas como el dorso celar o la arteria basilar, y si no, la idea es ubicar principalmente lo que es el infundíbulo y los cuerpos mamilares, trazar una línea, como lo observamos en la imagen inferior derecha, y la idea es realizar la ostomía en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Entonces, al realizarlo estaríamos con una zona segura en la línea media y podríamos disminuir el riesgo de lesiones adicionales. La tracción como tal también podría generar un grado de lesión. Es por esto que se recomienda realizar este tipo de procedimientos con una técnica contundente como unas pinzas cerradas, ¿cierto? O el monopolar, si de pronto el piso está delgado, con el objetivo de disminuir el grado de tracción sobre estas estructuras. La línea media que les había mencionado, y esta es clave, ¿por qué? Porque cuando realizamos, por ejemplo, el sitio de ingreso del endoscopio muy lateral, de forma inadecuada, podrían orientarnos no hacia la línea media, sino hacia el espacio del tercer ventrículo contralateral. Las neuropatías craneales también son importantes tenerlas en cuenta. Como vemos en las imágenes, los nervios más afectados van a ser el oculomotor y el abducen, y se ha estimado que la parálisis de la mirada puede estar presente hasta en el 0.6% de los casos. Usualmente se da es porque se genera ese descenso del piso del tercer ventrículo y un estiramiento secundario de estos pares craneales. Separarse de la línea media es lo que nos va a generar esta posible lesión, ya que estas estructuras, como lo podemos ver en las imágenes, van a estar muy cerca de la línea media, ¿cierto? Entonces, por eso debemos conservar siempre esta orientación. Se debe prevenir de forma adecuada, no empujando el endoscopio, y debemos revisar
previamente en secuencias que nos permitan de pronto observar estas estructuras si hay alguna variante anatómica, ya que también podemos sospecharlas con antelación. La lesión vascular, pues es una de las complicaciones más temidas que pone en riesgo la vida del paciente. La incidencia se ha estimado aproximadamente en el 3.7%, siendo graves, incluso comprometiendo la vida del paciente en el 0.6%. Lo que se lesiona en la mayoría de los casos en los que se ha descrito este hallazgo no tanto es de la arteria basilar en sí, sino de sus ramas perforantes, y es porque, como observamos, una vez que ingresamos el endoscopio, podemos tener esta vista, ¿cierto?, que es de la estructura, y lo que podemos observar es que todas estas arterias que van ingresando pueden romperse, y justamente en la unión entre la basilar y la perforante es donde se genera ese sangrado que es poco controlable y que nos obliga a actuar con rapidez, ¿cierto? La tracción pues es la causa, y muchas veces se da es por la dilatación del Fogarty. Es por esto que se debería realizar de forma adecuada después de verificar que estemos en el lugar con mayor seguridad que le hemos mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que se debe realizar en caso de que se presente este sangrado profuso? Es primero lo que habíamos hablado, mantener en el ventrículo, especialmente en el ventrículo lateral. Lo usual es que se comience con una irrigación, ¿cierto? Porque la irrigación es lo que nos va a dar tiempo para que todo el sistema de coagulación pueda generar una obstrucción como tal del sitio de sangrado. Incluso la literatura ha estimado que puede llegar hasta un tiempo de 45 minutos en la cual se está irrigando de forma continua. Luego de detener el sangrado, se recomienda insertar una derivación externa para tener una vía segura en caso de que se presente una hidrocefalia aguda en el paciente, y que nos permita tener un control de ese líquido que está saliendo de forma profusa. Y el estudio angiográfico, una vez que el paciente se encuentre estable y que se pueda llevar a una sala de hemodinamia para tener el control. Como podemos observarlo en la imagen inferior derecha, esta es una lesión que se generó de la arteria basilar, donde se observa pues un trazo filiforme como tal de él, y es algo que debemos siempre tener de forma activa presente para evitar. ¿Cómo se debe prevenir? Entonces, se debe elegir bien el trocar de forma roma y el endoscopio que les había mencionado. Las puntas, siempre verificar que sean romas. Si el suelo está opaco, como muchas veces se puede observar en los casos, se debería considerar suspender la cirugía si no se tiene la amplia experiencia o no se siente seguro con el procedimiento, o se puede realizar lo más anterior posible de los cuerpos mamilares y lo más posterior del infundíbulo, con el objetivo de llegar a esta zona segura en la línea media y evitar este tipo de lesiones. Otra de las recomendaciones que se pueden generar es que se utiliza un lente de 30 grados. Estos lentes de 30 pues van a tener un grado de bisel que la idea es tratar de mirar hacia la arteria basilar, con el objetivo de que cuando se introduzca el endoscopio, esta forma del endoscopio nos puede evitar, ¿cierto? Porque va a tratar como de empujar hacia atrás la basilar y evitaría esta complicación en caso de que lo requiramos. Ya entrando a las complicaciones postoperatorias, podemos observar el higroma subdural, ¿cierto? Este es más frecuente, usualmente encontrarlo luego de la derivación ventrículo-peritoneal, pero la endoscopia también puede presentarlo en alrededor del 0.27% de los casos. Esto se da es porque el líquido cefalorraquídeo trata de escapar por la vía de menor resistencia, y es claro saber que en muchos pacientes en los cuales su sistema de absorción no está maduro y que puede tomar incluso semanas a meses tratar de regular como tal su sitio de absorción y su dinámica del líquido cefalorraquídeo, podría generarse como tal este acúmulo de líquido sobre el espacio subdural. ¿Cómo se podría prevenir?
La idea es expandir el ventrículo antes de retirar el trocar. Es por esto que es tan importante que cuando realicemos la ostomía y cuando ya verifiquemos la hemostasia y vayamos a salir del sitio quirúrgico, la idea es salir irrigando con el objetivo de garantizar que el ventrículo esté de forma expandida adecuada, y esto fomenta el paso de todo este líquido que está a nivel del sistema ventricular a través de la ostomía. El tracto del endoscopio se debe tapar con un gel Foam, incluso algunos autores lo empapan con fibrina con el objetivo de generar un tapón hermético, pero la práctica usual es que sea solamente gel Foam, ¿cierto? Enrolladito, con el objetivo de que sea introducido en el trayecto por donde introducimos el endoscopio. Se debe evitar el drenaje lumbar y ventricular en el posoperatorio, porque la idea es fomentar, ¿cierto?, que la ostomía que hemos realizado funcione de forma adecuada. Si nosotros ponemos una vía adicional, lo que vamos a hacer es que no se genere esa cicatrización adecuada a nivel de la ostomía, entonces tiende a cerrarse. El hematoma subdural e intracerebral también puede estar presente luego de este procedimiento en alrededor del 1.5% de los casos. Se genera por una reducción de volumen intracraneal. Es por esto que luego de procedimientos, no solamente la endoscopia, sino por ejemplo resecciones y demás de tumores, debemos tratar de ocupar nuevamente ese espacio con líquido para evitar que ese espacio subdural aumente y que de forma secundaria se formen estas colecciones a nivel subdural. La pérdida excesiva de líquido cefalorraquídeo también es otra de las causas, y es así como debemos reponerlo, por ejemplo, con el lactato de Ringer, que es la solución de elección en estos casos. La mayoría de las presentaciones, una vez que se dan, pues son hematomas pequeños, que son asintomáticos, ya que esta área por donde nosotros realizamos el procedimiento usualmente es una área poco elocuente. Entonces usualmente se realiza solamente un manejo médico y una vigilancia clínica de la lesión. Entonces, ¿cómo se puede prevenir este tipo de lesiones? Primero, la idea es realizar después del trépano una corticotomía gentil, ¿cierto?, que podamos realizar la inserción del endoscopio sin provocar un desplazamiento de las estructuras adyacentes. A veces nos quedamos cortos con la durotomía, ¿cierto?, y la coagulación de toda esta corteza. Entonces, muchas veces al insertar el endoscopio observamos que todo este tejido adyacente se hunde, ¿cierto?, y esto puede generar este tipo de tracción sobre los vasos venosos que se encuentran en el espacio subdural, y secundariamente generar el sangrado. No permitir, ¿cierto?, la pérdida de líquido cefalorraquídeo en grandes cantidades para evitar estos espacios. Con una irrigación continua se debe realizar una hemostasia adecuada, siempre, incluso cuando vamos retirando el endoscopio. La idea es verificar todas las paredes para que no se presenten sangrados que muchas veces se pueden identificar y controlar en ese momento. No utilizar el endoscopio para encontrar el ventrículo. Muchas veces cuando introducimos el endoscopio y no llegamos directamente al ventrículo, se tiende a introducirlo un poco, a moverlo, y eso puede generar de forma inadvertida sangrados intraparenquimatosos. La medida, en lo posible, es tratar de limitar que desde la corteza hasta la profundidad de la punta del endoscopio sean máximo 5 centímetros, ya que para esta longitud deberíamos ya estar en el ventrículo y comenzar el procedimiento. Entonces, la idea es tratar de limitar cuánto introducimos el endoscopio hasta 5 centímetros. La fístula de líquido cefalorraquídeo también es una complicación frecuente, ¿cierto? Se presenta alrededor del 4% de los casos. ¿Por qué se da? Es porque esta hidrocefalia obstructiva que resolvemos en muchos pacientes de esto se genera una no obstructiva, y se pone en evaluación la capacidad de drenaje, que en muchos casos puede estar reducida y que en el corto tiempo no va a compensarla de forma adecuada toda esta absorción de líquido cefalorraquídeo que va a pasar hacia el sistema aracnoideo. Entonces, esta maduración, al tomar tiempo, si no realizamos un cierre adecuado, por ejemplo, de la herida, o si la presión es tanta, ¿cierto?, que no da abasto su sistema de drenaje, puede filtrar a través
de la herida y generar como tal el síntoma que podemos observar en la foto, ¿cierto? Una clara fístula y una salida de líquido cefalorraquídeo a través de la herida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ocluir como tal el tracto cortical con yerfoan y trombina. Dentro de las recomendaciones a veces tienden a utilizar cera, ya que puede generar pues una obstrucción más sólida. Sin embargo, lo que se ha observado es que esto reduce la cicatrización y aumenta el riesgo de infección cuando se utiliza. Siempre tratar de realizar un sello hermético de la herida, porque va a estar esta herida sometida a presiones altas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tratar como de tener ese control. A veces utilizar la punción lumbar intermitente en el posoperatoria puede ser una opción. Sin embargo, se ha observado que puede tener riesgo, ¿cierto?, de esta falla de procedimiento como tal en relación a ese sistema de absorción que no va a tener ese estímulo con esa presión elevada para poder incentivar el drenaje a través de una vía natural, ¿cierto? La posición erguida y la cabecera elevada también nos puede ayudar como a evitar que aumente la presión intracraneana y disminuir la presión sobre la herida de forma indirecta. Las infecciones del sistema nervioso central también se pueden presentar. Se ha estimado una tasa general de hasta el 5%. Es importante saber que una infección aumenta el riesgo del fallo del procedimiento como tal, ya que provoca la aracnoiditis y como tal un efecto directo sobre la absorción del líquido cefalorraquídeo o incluso el cierre de la fenestración, que con frecuencia puede requerir una nueva revisión. Pueden presentarse no solamente meningitis, alrededor del 0.6%, ventriculitis un poco menor, pero también debemos sospechar hallazgos como por ejemplo en casos reportados como abscesos cerebrales subcorticales que requieren un manejo como tal de su patología específica. La fístula, cuando se presenta, la literatura es clara en saber que no es un factor sin el cual no pueda presentarse como tal la infección, ¿cierto? Fístula, es importante saber que cuando se presenta la infección, los resultados van a comenzar a empeorar, ¿cierto? Ya que de entrada puede comprometer el sistema de drenaje, requiriendo a futuro posiblemente una derivación ventrículo-peritoneal, puede generar sepsis hasta en el 0.8% de los casos, o dependiendo del grado de severidad de la infección, puede llegar hasta la muerte. Su presentación es la típica, ¿cierto? Porque vamos a encontrar un paciente con fiebre, cefalea, vómito y signos de hipertensión endocraniana, principalmente en la primera semana. Debemos realizar un diagnóstico adecuado, un aislamiento microbiológico y orientar el tratamiento hacia este germen de forma específica, y se debe prevenir utilizando los antibióticos profilácticos prequirúrgicos, ¿cierto? De irrigar los canales de trabajo antes de colocar el endoscopio, tratando de eliminar de pronto los desechos que durante la esterilización de pronto no logra como tal sacar. Entonces puede ser una opción que debemos tener en cuenta en el momento de la preparación. Ya por último, el déficit neurológico posoperatorio en general se ha estimado con una tasa del 1.5% de los casos. La alteración de la conciencia, la hemiparesia y la memoria están dentro de ellos, siendo menos del 1%. Puede darse por muchas causas, desde la irrigación con una solución fría o no isotónica, la tracción sobre el hipotálamo, cambios rápidos en la presión intracraneana, principalmente debido a fallas en el sistema de drenaje en el endoscopio que tenemos, o muchas veces incluso puede presentarse que las llaves del sistema del endoscopio de drenaje estén cerradas. Es por eso que también debemos verificar que las llaves como tal estén abiertas y que esté saliendo de forma continua el líquido. Hallazgos adicionales como por ejemplo el hecho de que el paciente presente en hemorragia subaracnoidea, lesiones inadvertidas desde la corticotomía hasta la creación del estoma y el retiro del endoscopio pueden ser causa, o el vasoespasmo presentado principalmente por la manipulación a nivel de las cisternas de la base. Entonces, es por esto que debemos tener en cuenta como medidas de prevención, primero que todo, no generar lesiones a nivel del todo el sitio quirúrgico, que es altamente elocuente, como lo podemos observar en las imágenes. Se han estimado medidas como la inmovilización como tal de la cabeza, o incluso algunos autores describen
la realización de este procedimiento con una inmovilización con un cabezal de Mayfield. Entonces, tratar de realizar todas estas maniobras podría ayudar a evitar todos esos déficits neurológicos postoperatorios. Recordemos que no debemos introducir el endoscopio antes de observar como tal todo el sistema ventricular lateral, más de 5 centímetros, y no intentar una navegación ventricular al tacto, ¿cierto? Muchas veces esto se hace cuando no vemos nada, porque no hay una retroalimentación táctil en la endoscopia que nos pueda orientar, ya que todo el tejido que tenemos alrededor no nos va a ayudar, como en otros tipos de cirugías, a orientarnos en la parte anatómica. Entonces, como conclusión, debemos conocer que el avance de la tecnología ha permitido que se obtenga una mejor visualización del campo quirúrgico. Sin embargo, se deben tener presente que se pueden presentar muchas complicaciones y que debemos aprender a evitarlas, que es la mejor opción. La preparación considero que es el pilar fundamental para prevenir las complicaciones. Entonces, todo este proceso, la idea es realizar esa invitación a que desde el momento de la preparación, una vez que se presenten y cómo tratarlas, nos va a dar esas herramientas para que podamos obtener el mejor resultado de nuestros pacientes. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento a sus preguntas. Jorge, muchas gracias. Excelente revisión. Yo tengo dos comentarios. El primero es que a mí me da la impresión de que la primera complicación de la ventriculocisтерnostomía endoscópica es la mala indicación. Entonces, cuando no hay una buena indicación, vienen los desastres de hipertensión endocraniana en el postoperatorio y muchas veces muerte. Como hablábamos la semana pasada, por tratarse de un procedimiento sencillo, fácil, bonito, creo que se abusa en realizarlo cuando no está indicado. Y lo segundo que le quería preguntar a Eduardo es, siempre nos han enseñado que hay que irrigar, 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 pero a mí me parece que cuando uno pone mucho suero en los ventrículos se aumenta el riesgo de infección. Entonces yo creo que uno no debe ser muy exagerado en la irrigación, siempre y cuando pues no haya sangrado. No sé si estás de acuerdo con esto, Eduardo. Me parece que además de los cambios que se pueden presentar por hipertensión endocraniana, creo que a veces son exagerados con la irrigación. Hola, buenos días. Nacho, pues hay intermedios, o sea, en ese tema hay grises. Porque si no irriga uno mucho, el líquido, si no es el adecuado, si tiene mucha proteína, pues no logra ver uno mucho. Pero irrigar también demasiado con presiones muy altas pasan todas las complicaciones que estaba diciendo Jorge, ¿no es cierto? Desde la herniación porque no está abiertos los canales, el daño del hipotálamo, todas esas complicaciones que dijo Jorge, por una irrigación muy pesada también puede pasar, muy fuerte. Por eso lo recomendado es que uno pueda tener control de la velocidad de irrigación y ese control se logra con los infusores. Uno puede programar que el infusor tenga una presión adecuada, constante, y así ni se pone muy alta ni se pone muy baja. Porque sí es fundamental la irrigación cuando tiene un sangrado, como dijo Jorge, uno irriga, irriga, irriga hasta que para y pues la irrigación básicamente es su mejor aliado. Con respecto al riesgo de infección por irrigar, no, realmente no tienen riesgo por irrigación, es más la complicación por el volumen y por la presión, porque la irrigación antes, por hacer barrido mecánico, disminuye el riesgo de la infección. Pero sí es muy importante tener en cuenta la velocidad de irrigación y la presión de irrigación. Entonces, es ese punto intermedio en el cual uno debe llegar. Yo generalmente monto el Harman en el infusor y lo pongo entre 100 entre 100 y 150 milímetros de agua. Eso me da más o menos una presión intracraneana constante, teniendo obviamente siempre las llaves abiertas. Obviamente hay momentos en los cuales uno necesita que no esté irrigando y hay momentos en los que uno necesita que irrigue. Entonces ahí es donde está el control de las llaves, de la llave de 3 vías, para uno controlar tanto la presión como en el momento. Por ejemplo, cuando uno hace la ostomía y tiene un piso muy laxo que se traslapa sobre sí mismo, el parar la irrigación y mirar cómo va a ser el flujo ayuda a que uno pueda resolver antes de que se
obstruya después en el posoperatorio la ventriculocisternostomía. Entonces, es muy importante jugar con ese, no ser tan absoluto en que nada, ni tan absoluto en que muy alto el flujo, sino simplemente irse adaptando dependiendo del procedimiento, manteniendo una presión más o menos constante y permitir que entre y salga el flujo. Es como lo más importante, como ir haciendo las variaciones dentro del procedimiento. Respondiendo eso a tu pregunta, Nacho. ¿Cómo? ¿Respondí tu pregunta? Sí, muy bien. Ok. Yo no tengo más comentarios, Eduardo. Ok, Jorge, muy buena la revisión. Cogiste todos los ítems que pueden pasar. Muy importante eso que dijiste al final de revisar siempre la endoscopia antes de entrar, que todo esté funcionando, porque ya uno con el endoscopio adentro y tratando de cuadrar un monitor es muy grave. Creo que por lo menos el 50% de las complicaciones que pueden suceder en una ventriculocisternostomía se pueden evitar desde el momento de empezar. Un buen punto de ingreso, un buen agujero para meter el endoscopio, todos los pasos que diste, de entrada pueden lograr una reducción del 50% de las complicaciones. Entonces, miren que tomarse 10 minuticos antes de entrar y dejar todo funcionando es muy eficiente. Muy buena la revisión, lograste.